del testigo es un hecho. Eso también está corroborado en el proceso y es un elemento que permite verificar el peligro procesal de los imputados y es razón, sumado al anterior, para que el tribunal imponga prisión preventiva a Antonio Espaillat y prisión domiciliaria a Maribel Espaillat. Cuando regresemos, otro testigo clave, esta vez el que hacía los trabajos de mantenimiento, que revela su entrevista con la Procuraduría. Un segundo testigo clave es Manuel Jiménez Mateo, encargado de mantenimiento de RCC Media y quien regularmente hacía trabajos en la discoteca, según el Ministerio Público. Este detalló el peso que cargaba el techo del establecimiento, manifestando que eran 6 aires, siempre fueron 6, creo que había 3 de 20 y 3 de 15, eso es toneladas. El último se sustituyó por uno de 10 en diciembre, según dijo en la entrevista con fiscales. A esto se suman, según Jiménez, 3 tinacos y un transformador de 24 a 360 de potencia. Este tenía una caseta también, era el del medio. Los condensadores, dijo, son los que se ven fuera en las imágenes del techo. Las consolas estaban en las casetas con los hoyos. El empleado manifestó a los fiscales que para contrarrestar las filtraciones estaban revistiendo el techo de lona asfáltica, añadiendo que el día que se cayó el techo, ese mismo día llegaron los materiales, pero no se instalaron por el derrumbe. Dijo que en el techo echaron 2 veces impermeabilizantes e hicieron zabaletas o bases de cemento a las plataformas. Cada vez que se cambiaba un aire hacíamos zabaletas. En los 3 últimos años se hicieron alrededor de 7 zabaletas, por órdenes, dijo, de Antonio Espaillat. Jiménez Mateo dijo que el 7 de abril fue a realizar unos cambios de plafones. El día de la tragedia, aproximadamente a las 10 de la mañana, fui con mi personal. Allá estaban varios de los muchachos que trabajaban allá, Gregory y Roger. Yo fui por instrucciones de Antonio Espaillat a cambiarlos. Los plafones estaban rotos y húmedos, botando agua. Según me informaron, fue el sábado en la noche. Como el domingo no abre, fuimos a arreglarlo ese lunes. Yo siempre tenía plafones ahí de reserva, eran de yeso. Añadió que ese día le tiré una foto y se la mandé a don Antonio. El reemplazo había sido por un incidente ocurrido el sábado 5 de abril. De hecho, un video de los escombros se hizo viral en redes sociales. Lo mío no es dar noticias. El mismo fue grabado por Carolina del Rosario, quien visitaba el Jet Set ese sábado con unos amigos. Habría narrado a los investigadores que luego de entrar al salón cayó cerca de ellos un fragmento del techo, que una chica que estaba sentada en un sillón cerca de ellos fue la única afectada. Hirió de manera muy diminuta a una chica que se encontraba ahí y mi amiga y yo también estábamos cerca. Luego los empleados limpiaron el área, dijo, y con una escalera subieron a verificar. Yo siento que esto se pudo haber evitado tomando las medidas correspondientes. Sobre las razones por las que había una lona puesta entre los plafones y el techo, dijo que era porque el ducto siempre queda húmedo y para que el agua no cayera y dañara el plafón, así se quedaba en la lona. Eso se hizo por instrucciones de don Antonio, que la pusiera para que el agua no le cayera encima a la gente. La lona a la que se refiere es la misma que se ve minutos antes de la tragedia. Tranquilo. Oh my God. Y que fue captada por el celular de Patricia Ovalle, una de las integrantes del grupo de los Jaineros Dorados. Según la solicitud de medida de coerción, a las 2:44 de la tarde del día de la tragedia, Jiménez le comunicó al imputado que los plafones malos habían sido cambiados
y que Gregorio Adames estaba insistiendo de que estaban cayendo piedras del techo, por lo cual había contactado a una empresa para realizar un levantamiento de la estructura completa que iría el miércoles o jueves siguiente y que se estaba trabajando en la lona asfáltica, a lo que el imputado le contestó de acuerdo con ambas cosas. De la extracción del teléfono de Jiménez, el Ministerio Público dice haber verificado que constantemente el imputado Antonio Espaillat le enviaba y reenviaba fotos y videos reportándole sobre la problemática de las goteras y de los plafones del falso techo, evidenciándose el conocimiento que tenía de estas anomalías. En este contexto, dice el documento, antes del desplome del techo del Jet Set, este venía dando señales claras de un deterioro evidente, situación que fue reportada al imputado, las cuales mostraban que no eran cuestiones relacionadas únicamente al agua que caía, sino también de escombros del techo que afectaban directamente la integridad del falso techo, tal y como se ve en esta fotografía de un plafón afectado por impactos extraída del móvil de Jiménez. Durante la entrevista realizada el 22 de mayo, Jiménez Mateo dijo a los fiscales que se había comunicado por última vez con Espaillat hace como 15 días. Hablamos en persona, me habló de la bebida que había en el Jet Set, de lo que había que retirar, que mirara a ver si ya la iban a entregar a nosotros. Esa fue nuestra única conversación luego del derrumbe. En breve, las causas del derrumbe enumeradas en el informe pericial. ¿En qué parte de la estructura fallaron las vigas que provocó que todo se viniera abajo? A 1994 se remonta el Ministerio Público, diciendo que el traslado del local del Jet Set implicó un cambio en la nivelación del suelo que buscaba adaptar el lugar a la nueva actividad económica, pero no se realizaron las variaciones fundamentales en la estructura, ya que un cine y una discoteca requieren de especificaciones estructurales distintas. Durante años, dicen las autoridades, se realizaron remodelaciones, adiciones y anexos sin estudios técnicos, planos ni permisos municipales. Hablan de una sobrecarga letal. Luego de lo revelado en el informe preliminar técnico pericial de 57 páginas, con decenas de fotografías de elementos claves en la escena, decenas de cálculos, planos y hasta maquetas en 3D. Aunque el informe se concentra y la conclusión del informe concentra todo en el tema de la sobrecarga, claro, los colapsos suelen ser multicausales. Eduardo Fernández Rodríguez es ingeniero estructuralista y ha trabajado en importantes edificaciones en el país. A días de la tragedia, dijo el informe que todo parecía indicar que se trataba de una sobrecarga. Ahora lo entrevistamos después de haber leído el informe pericial de los ingenieros que investigaron el caso. La sobrecarga estaba ahí previo por qué hace, qué detona que en ese momento entonces empiece la cadena de colapso. La solicitud de medida de coerción dice que el peritaje de los ingenieros arrojó que la causa principal del derrumbe del techo fue una falla inducida por sobrecarga. 4 capas de finos con diferentes espesores, sumando un total de 37.5 centímetros. Para que tengan idea, esa computadora que tiene en la mano tiene más o menos ese tamaño, esa altura. ¿Cuánto es? Si usted mide, sí. Su computadora, así, más o menos. O sea, las reglas que usábamos en la escuela, las grandes eran 30 centímetros, o sea que 37 centímetros, un poquito más de ahí, por poner contexto más o menos. Equipos de aires acondicionados, tinacos, luminarias, plafones y peso propio en las vigas postensadas localizadas en los ejes H y J, particularmente en las proximidades de la esquina sureste de la cubierta. Ahí es que están ubicados el tema de los tinacos. Incluso en el informe se ve el modelo tridimensional donde se ven que esas vigas en específico rompen. En esta zona se concentró
mucha carga en un espacio muy pequeño. Entonces esto hizo que esas vigas empezaron a fallar. Los peritos estructurales dicen haber determinado la ausencia de una columna en el lado oeste de la estructura que fue demolida previamente para reforzar el tramo de viga perimetral donde se eliminó una columna y paredes de mampostería de cierre. Se colocó un perfil metálico soldado a una placa de acero anclado con 4 pernos a un dado de apoyo de concreto colocado en la pared que buscaba pretender garantizar la estabilidad del tramo de viga afectado por la ausencia de la columna. Definitivamente, el tú quitar la columna pues no es solamente un tema específico de la zona donde tú quitas la columna, eso te varía el comportamiento del edificio completo. En la zona lateral este, donde estaba ubicado el bar, el documento dice se observa ausencia de muros de mampostería que confinaban las columnas y brindaban soporte a las vigas perimetrales. O sea, el sistema estructural utilizaba una combinación entre los muros de mampostería con columnas intermedias cada cierto tiempo.